Buenos días a todos. Bueno, en principio deciros lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Que es una pequeñísima clase de gap, una pequeña muestra. Bueno, lo vamos a hacer sobre step, ¿vale? Como sé que no tenéis step en casa, bueno, es que tengáis evidentemente utilizarlo, pero los demás lo que vamos a hacer es, o yo por lo menos lo que he hecho, ha sido ponerme una marca en el suelo, ¿vale? A forma de step, con cinta de carrocero que luego se quita muy fácil o con lo que queráis. Entonces yo me he hecho esa pequeña marca para controlar hacia qué lados vamos y que los pasos vayan bien, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer ya, pues nada, es empezar, calentando un poquito. Entonces me vengo para atrás, espero que me oigáis bien. Vamos a subir arriba los brazos, siempre estirando al principio y soltando hacia abajo. Vuelves arriba, estiras, sueltas abajo y lo haces una vez más arriba y te vas a quedar ya abajo. Vas a estirar fuerte las piernas para notar esa parte posterior, ¿vale? Yo me pongo un poquito de lado, ahí se me ¿no? Y lo que vamos a hacer es movilizar ahí los tobillos, ¿vale? Flexionar las rodillas, levantando los talones uno y otro. Y que nos tire bien. Una vez que le hemos dado movilidad, bajamos los talones, forzamos de nuevo la extensión hacia el suelo y cuando la tenemos flexionamos y con la espalda redonda subimos y estiramos. Desde aquí, una pierna atrás, la otra adelante, nos vamos a quedar con la cadera bien abajo y subimos el brazo de la misma pierna que tenemos atrás. Ese brazo, una vez que ya hemos estado ahí, lo bajamos al suelo y subimos el contrario arriba. Lo mismo, aguantamos, nada, 4, 8 segundos, sí, un poquito. Nos ayudamos el brazo, recuperamos, estiramos y cambiamos la pierna. Bajamos de nuevo la cadera, ahí todo lo que podamos, que notemos la extensión, brazo de la misma pierna que tienes atrás. Vas a subirlo hacia arriba para aumentar esa extensión. Bajas el brazo y subes el contrario, ¿vale? Y mantienes ahí un poquito la rotación y que nos vaya tirando ya la pierna, la parte del glúteo. Bajamos, nos ayudamos, recuperamos y subimos. Abrimos piernas, un poquito más que la anchura de las caderas y vamos a empezar calentando un poquito, ¿vale? En sentadillas, en 4, 3, 8 sentadillas al tiempo. 1, 2, 3, 4 y 4 más. 4, 3, 2 y ahora vas a quedarte abajo conmigo. 1, 2 y arriba. 1, 2, 1, 2 y arriba. Igual. 1, 2 y vuelve abajo. 1, 2 y al tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y te quedas, quédate. Y aguantamos ahora ya sí. Bueno, no ya sabéis que me gusta hacer muchas más series, pero tampoco quiero que esto se alargue, ¿vale? Y sentadillas al final vais a hacer continuamente en todas partes. 4, 3, 2, arriba y 8 últimas. 1. Nos sirve simplemente para activar un poquito la pierna, 3, 4, 4, 3, 2 y quédate abajo. Mantenemos esta última y ahora lo que vamos a hacer es empezar, ¿vale? Imaginamos lo mismo que os he dicho antes, que tenemos el step y vamos a ir lado a lado. Subes arriba y 4, 3, 2, lado a lado, venga, va, arriba. Bueno, espero que me oigáis a mí bien y espero que oigáis también un poquito la música, ¿vale? Que va a ser importante. Y en 4, 3, sustituimos. Rodillas, una y una. Ahí lo tienes. Y nos quedamos con una y una. Todo el rato. Una a una. Y sube. Una. Y una. Una. Y lado a lado. Ya está. Ahí lo tienes. Va. Y vamos a hacer lo mismo, Una a una. Y luego 3 y 3. Bueno, va. Una. Arriba, otra. Una a una, sigue con una a una. Hasta que yo te marque una a una. Una. Igual, una. Y ahora sí, que sean 3. 3. Y 3 al otro. 3. Y 3 más. 3. Y 3 últimas.
Y de nuevo, lado a lado. Pa. Ya está. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Bueno, desde aquí vamos a hacer lo mismo. 1 a 1, 8 veces, 3, 3 y los básicos. Sube conmigo. 1, 1, 1 y 1. 1. Y sigue 1 a 1. 1. 1. Y ahora sí, lo cambiamos. 3, 3. 3 al otro. Y 3 más. 3. Y última de 3. Y los básicos. Arriba. Sube básico. Y básico. Básico. Y básico. Otro. 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 El último. Y marca la rodilla. Y sigue básicos pero con la otra pierna. Y lo tienes igual. Eso es. Igual. Bueno, uno más. La rodilla. Y lado a lado. Bueno, con tener eso lo tenemos todo. Hoy sí vamos a ir a sustitución, ¿vale? Primero quiero que me escuches a mí y luego ya subiré la música si yo veo que hace falta un poquito más. De momento, ¿qué tenemos? Una rodilla. Una rodilla. Otra vez una. Otra vez una. 2 básicos y 3 rodillas. Y haremos lo mismo hacia el otro lado, ¿sí? Primero conmigo. Yo te voy diciendo. 1, arriba. 1. 1 y 2 básicos. 3 rodillas. Y lado a lado. Ya está. Ahí lo tienes. Y lo mismo vamos a hacer, pero empezando en el otro lado, ¿vale? Preparados. 4, 3, 2, una rodilla. 1 y una más. 1 y los 2 básicos. Un básico, otro y las 3 rodillas. Y lado a lado, ¿sí? Arriba, va. Lo tienes. Una vez más, ¿vale? Solo con esto, porque ha sido la primera y tampoco hay que ir rápido, pero tampoco tanto. Venga, va, conmigo. 1. Otra. Y otra. Otra. Y los 2 básicos. Otro básico te queda. 3 rodillas. Y lado a lado. Pam. Y hacemos lo mismo, ¿vale? 1, 2 básicos y 3 rodillas. ¿Preparados? Y en 4, 3, 2, 1. 1 y 1. 1. Básicos 2. Eso es. 3 rodillas. Ya está. Ya lo tienes. Bueno, vamos a cambiar, ¿vale? Esas 2 primeras rodillas van a ser 2 patadas. Bueno, venga. 4, 3, 2, patadas. Mira. La otra igual. Y te queda una y una. Básicas. Eso es. Y los 2 básicos. Las 3 rodillas. Y lado largo, ¿eh? No juntamos. Lado. Eso es. Y lo mismo hacia el otro lado. Patada, patada, rodilla, rodilla, básicos y las 3. ¿Preparados? ¿Preparadas? En 4, 3, 2, patada. La otra. Y una rodilla. Una rodilla. Y básicos. 3 rodillas. Y lado, lado. Bueno, avanzamos, ¿no? Que esto es fácil. Patada, patada, sentadilla, sentadilla. ¿Sí? 4, 3, 2, patada. Yo te voy diciendo. Patada. Sentadilla. A un lado y al otro. Los 2 básicos. Ya lo tienes. 3 rodillas. Y lado a lado. Ya está. Ahí lo tenemos. Y lo mismo hacia el otro lado. Patada, patada, sentadilla y los básicos. 4, 3, 2, patada. Arriba. La otra. Sentadillas. Bájala, ¿eh? Básicos. Subes. Y las 3 rodillas.
y lado a lado. Vamos a hacer así, de momento. Una vez más, ¿vale? Igual, sin ningún tipo de variación y manteniendo este lado a lado, separando los bloques. 4, 3, 2, patada. Otra. Sentadilla. La otra. Dos básicos. Y 3 rodillas. Patada. ¡Oye, perdón! ¡Lado! Que se me ha ido. Ya que todo juntado, todo poniéndolo y no puede ser, ¿vale? Bien. 4, 3. Ahora sí. Patada. Una, la otra. Sentadilla. Otra. Básicos. Uno. Otro. 3 rodillas. Lado a lado. Bueno, ahora sí. Esos básicos van a ser triple sentadilla. Piso atrás y me quedan las rodillas. Prueba conmigo. Patada. Una. Sentadilla básica, la que tienes. Los básicos los quitas. Atrás y 3 rodillas. Ya está. Lado. Al otro lado. Patada, patada, sentadilla, sentadilla. Y esa triple. ¿Vale? Triple rebote. 4, 3, 2, 1. Patada. La otra. Sentadilla. Va. Y la triple. Girada. 1, 2, 3. Pisa atrás. Y 3 rodillas. Se ha acabado. Ya está. Lo vamos a hacer igual, ¿eh? Yo sé que siempre la primera pilla un poquito de sorpresa, pero las siguientes ya van todas conmigo. 4, 3, 2, patada. Otra. Sentadilla, básica. Ahora la girada. 1, 2, 3, pisa atrás, 3 rodillas. Y lado a lado, no lo juntes. Y lo mismo, ¿sí? Al otro lado. Preparados, ¿eh? Todavía no. Yo te aviso. En 4, 3, 2, ahora. Sentadilla. La otra. La girada. 1, 2, 3. Pisa atrás. 3 rodillas. Lado a lado. Se acabó. Ahí lo tienes. Ya está. Bueno, una vez más. Y luego esa sentadilla. Las que venís, sabemos que la vamos a saltar. De momento, una patada. Otra. Sentadilla. Otra. La girada. Manténla. Pisa atrás. 3 rodillas. Ya está. Lado. Lado. Igual. ¿Sí? El otro lado. Exactamente igual. Patada, patada, sentadilla y la girada. 4, 3, 2, 1. Sube. Ahí lo tienes. Va, sentadilla. Básica. Y la girada. 1, 2, 3. Pisa atrás. 3 rodillas. Se acabó. Bueno, ya está. Lo tenemos. Esta sentadilla. Mirad, tú sigues lado a lado, ¿eh? Esta sentadilla. Lo que vas a hacer es subirla, saltarla, volver y empezar atrás. Y tienes las 3 rodillas. Bueno, lado. ¿Preparados? ¿Sí? 4, 3, 2. Bueno, que no llega. Mantén. Y 4, 3, 2. Patada. Sentadilla. Y esta, la triple. Sáltala. Pisa atrás. Y son 3. Lado a lado. Ya está. Bueno, yo sé que para las que estéis acostumbradas a hacer esto es muy sencillito. Pero bueno, ya que estamos en casa, vamos a hacer que lo hagan todos los que están. Patada, conmigo, va. La sentadilla, simple. Ahora, tírala, sáltala, vuelve, atrás. 3 rodillas. Lado a lado.
variación, sin nada. 4, 3, 2, patada. Otra. Sentadilla. Abajo. Gírala, sáltala, vuelve. Atrás. 3. Lado, lado. Otra. Lado. Igual. Lado. Otro. Y en 4, 3, 2, patada. Sentadilla. Gírala y salta. Vuelve. Atrás. 3. Y lado. Bueno, nos queda cambiar esas 3 rodillas, ¿vale? Del final. ¿Qué vas a hacer en vez de 3 rodillas? Das un piso adelante. Atrás tocas el suelo y te va a quedar una rodilla. Y aquí igual. Pisas adelante, pisas atrás, tocas el suelo, una rodilla y ya tienes el lado a lado. ¿Sí? Venga, va, arriba. Lo vamos a probar, ¿vale? A ver qué pasa con esos descansos en medio. En 4, 3, 2, patada. Arriba, la otra. Sentadilla. Otra. Ahora sáltala. Pisa adelante, baja atrás. Y una que te queda. Lado a lado. Ya está. No hay más. Al otro lado vas a hacer exactamente igual. En 4, 3, 2, patada. Otra. Sentadilla. Sáltala. Pisa atrás. Pisa adelante. Vuelve. Y orilla. Lado a lado. Vamos a hacer una vez más igual, ¿eh? 4, 3, 2, patada. La otra. Sentadilla. Va. Sáltala. De lado. Atrás. Adelante. Atrás. Rodilla. Y lado a lado. Y otra. Vamos a repetir. Lo mismo, ¿vale? ¿Preparados? En 4, 3, 2, patada. Ahora. Sentadilla. Y otro más. Gírala, sáltala, vuelven atrás, delante, atrás, arriba, lado a lado. Y lo tenemos. ¿Vale? Súper sencillo, sencillo, sencillo. Lo que vamos a hacer es quitar este entre medio. Les vamos a unir los dos lados. Cuando vengas del último paso, directo hacia la patada. ¿Vale? Vamos a quitar ya este stamp del primero. 4, 3, 2, patada. Otra. Sentadilla. Otra. La saltada. Los pisos. Delante, atrás, rodilla, patada. Otra. Sentadilla. Va. Salta. Pisa, delante, atrás, arriba, lado a lado. Ahora sí, ¿vale? Lo vamos a hacer una vez más, así despacito. Y luego lo que voy a hacer es subirte la música y la recaña. Va, patada. Sentadilla. Gira y lateral. Arriba, atrás, rodilla, patada. Ahí lo tienes. Sentadilla. Otra más. La lateral. Arriba, delante, atrás. Ya está. Lado a lado. Y ahora sí. Vas a hacer, bueno, te paras un poquito. Traguito de agua. Yo voy a subir la música porque ya me importa que me oigas más. Y lo hacemos y lo repetimos. Bueno, espero que escuchen la música un montón y menos a mi lado. Y así
Un poquito más de agua. Y yo te voy avisando. Nada, aguanta. Quédate aquí. Bueno, todo seguido, ¿vale? ¿Preparado? Solo una vez. Uy, más, patada. Y más, ya la costumbre. Más, sentadilla. Otra. Y sáltala. Pisa adelante. Pisa atrás. Rodilla, patada. Otra. Sentadilla. Otra más. Ahora, la lateral. Pisa adelante. Pisa atrás. Lado a lado. Y ahora sí, vamos a hacerlo todo seguido, ¿sí? 4, 3, 2, arriba. Sentadilla. Lateral. Y pisa. Patada. Sentadilla. Lateral. Delante y atrás. Patada. Sentadilla. La lateral. Adelante. Patada. Sentadilla. La lateral. Adelante y atrás. Ahora sí. Lado a lado. Y la última vez que lo vamos a hacer, ¿sí? 2 veces. 4, 3, 2, ahora. Va. Sentadilla. Con intensidad, ¿eh? Arriba. Atrás. Patada. Va. Sentadilla. La lateral. Delante y atrás. Vuelve a empezar. Patada. Va. Simple. La lateral. Y adelante. Atrás. Te queda otra patada. Arriba. Va. ¿Sí? Y bueno, aprovechamos. Y la última. Va. Esta es la última. La última de verdad. Va. Lateral. De delante. Patada. Lateral. Y abajo. Se acabó. Bueno, mantenemos un poquito. Si estáis en el step, salid ya del step. Si no, nos quedamos aquí y soltamos. Bueno, perdón, perdón por este impasse. Pero si no, la música seguía y seguía y lo que no vais a hacer es escucharme a mí. Bueno, ya lo siento, igual he tardado demasiado, ¿no? Tengo la música súper lejos. Bueno, en principio, nada, hasta aquí hemos llegado. Luego ya sabéis, tenéis la coreo, hoy que estoy sudando, tenéis la coreo hecha. Pues tenéis que hacer lo mismo que cuando estamos en clase, cuando ya está hecha, coger una canción, una que os motive, que vaya a un ritmo bueno, que os guste y os va a coincidir, ¿vale? Os va a coincidir, entonces no hace falta ni que, bueno, ya sabéis cómo lo solemos hacer, pues hazlo igual. Y si no, sí, pues hasta aquí ya hemos llegado, sí que estiras un poquito, ¿vale? Siempre, entonces vas a estirar un poquito, siempre hay puntitas de los pies, ya sabes lo que hacemos siempre, ¿vale? Glúteo, el flexor, el extensor,
y ahí ya te vas a quedar, ¿vale? Pero tú vete estirando, sabes los estiramientos perfectamente como los hacemos y es que no quiero que el vídeo se alargue demasiado. Así que bueno, espero que la disfrutes un montón y besos y hasta mañana.